El infierno está lleno de fuego, demonios y gritos, ¿verdad? Error, porque en el verdadero centro del infierno no hay fuego, hay un lago congelado donde el mismo Lucifer está atrapado, masticando traidores por la eternidad. Esta es solo una de las sorpresas ocultas en los 9 niveles del infierno de Dante, una visión tan poderosa que ha definido cómo imaginamos el infierno durante 700 años. Hoy vamos a bajar a cada uno de esos círculos para separar la obra de un genio de lo que la Biblia realmente nos enseña. Y créeme cuando te digo que te va a sorprender. Pero comencemos por el nivel 1, el limbo. Según Dante, el limbo es el círculo más alto y en cierto modo el menos doloroso. Pero no te engañes, porque menos dolor no significa precisamente consuelo, porque aquí habitan las almas de personas virtuosas que jamás conocieron a Cristo. Filósofos, poetas, héroes de la antigüedad, gente que en vida hizo el bien, pero que nunca recibió la fe necesaria para entrar al cielo. Aquí no hay fuego, no hay demonios con látigos, solo un eterno anhelo, una esperanza que nunca se completa, un vacío que nunca se llena. En un cielo eternamente gris viven en una especie de pradera melancólica y lo más inquietante es que saben que están excluidos para siempre de la presencia de Dios. En esta visión Dante coloca a figuras como Homero, Sócrates, Aristóteles, todos ellos reunidos conversando, pero sabiendo que su destino nunca cambiará. Y ese creo que es el más duro de los castigos, la certeza de que no hay redención posible. Y aunque suene duro, créeme cuando te digo que es un juego de niños comparado con lo que estás a punto de ver en el nivel número 2, lujuria. Aquí ya no hay calma. El segundo círculo está reservado para los lujuriosos, aquellos que en vida fueron arrastrados por el deseo y que pusieron la pasión por encima de la razón. Dante describe un viento eterno, una tormenta sin fin que empuja y golpea las almas de un lado a otro sin que puedan detenerse. No hay suelo firme ni tampoco descanso. Se arrastran por siempre, tal y como fueron arrastrados en vida por sus impulsos. El aire, la atmósfera está cargada de gritos, pero también de susurros, porque aquí se encuentran amantes célebres como Paris y Helena de Troya o Paolo y Francesca. No hay fuego, solo viento y oscuridad, pero un viento que golpea como látigo y una oscuridad completamente enceguecedora. Pero sigamos ahora con el siguiente círculo, la gula. Y el clima cambia apenas descendemos un escalón. Ya no hay viento como en la lujuria, sino un cielo negro y pesado, del cual cae una lluvia constante. Pero la precipitación no es agua, sino granizo, agua, nieve y lodo pestilente. El suelo que podemos ver es un pantano inmundo, donde los glotones yacen tumbados, revolcándose en el fango. En vida, el dios de estas personas fue su estómago. Su paraíso era una mesa sin final y ahora la abundancia que buscaban se ha convertido en podredumbre. Sobre ellos se cierne Cerbero, el perro monstruoso de 3 cabezas, y su mandíbula babea mientras los muerde y los araña, castigándolos una y otra vez sin parar. Y no importa cuánto griten o se retuerzan, siempre vuelven al mismo lugar, siempre están bajo la misma tormenta, en el mismo lodo. Todo aquí es repulsivo: el olor apestoso, el frío que cala los huesos y la humedad que no permite ni siquiera un poco de comodidad. Pero si esto te sorprendió, déjame decirte que no es nada comparado con el último nivel, donde los traidores permanecen hasta el fin de los días en un mar de hielo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos bajar al círculo número 4, avaricia. Aquí no hay tormenta, ni lodo, ni viento, solo un vasto terreno donde dos grupos de almas empujan enormes pesos circulares, chocando entre sí una y otra vez. De un lado están los avaros, los que acumularon riquezas sin compartirlas jamás con nadie. Pero del otro se encuentran los pródigos, aquellos que derrocharon sin medida todo lo que recibieron. El castigo es simple y brutal. Ambos empujan sus cargas eternamente hasta encontrarse en el centro, donde chocan en un estruendo metálico y entonces, en silencio, cambian de dirección y el ciclo vuelve a comenzar. Sin descanso y sin propósito. Sus vidas giraron en torno a la riqueza y ahora su condena es repetir un movimiento inútil por toda la eternidad. Acá Dante nos recuerda que el amor al dinero no solo atrapa a aquel que retiene, sino también al que malgasta sin sabiduría. Y esto es interesante porque Jesús mismo nos habla que el amor al dinero es la raíz de todo mal y que debemos cuidarnos de él. Y mientras continúan sonando estos choques metálicos sin parar, bajamos al siguiente nivel, la ira. El quinto círculo tampoco tiene fuego. Lo que tiene es un río, el río Estigia, cuyas aguas son oscuras y densas como petróleo líquido. En su superficie, los iracundos se golpean entre sí, se hunden y vuelven a salir para seguir peleando. Cada golpe que dan es devuelto, cada insulto es respondido, pero no todos se mueven, porque allá en el fondo del río, ahogados y silenciosos,
humanos están los melancólicos, los que en vida se ahogaron en su propia ira y resentimiento sin nunca poder expresarlo. Su castigo es el opuesto. No pueden moverse, no pueden gritar, no pueden liberarse, solo sentir el agua oscura llenando sus pulmones por toda la eternidad. Aquí Dante no solo castiga la ira explosiva, al que contesta mal, sino también al que la guarda en su corazón y se pudre en silencio. Y tiene sentido porque ambas a su manera matan el alma. Pero nada de lo que hemos visto se compara con lo que viene, porque el próximo círculo te va a erizar la piel. Y es mi deber advertirles que esto puede escandalizar a muchos de ustedes. Se recomienda discreción. El círculo número 6 es la herejía. Al entrar aquí el aire se vuelve caliente, pero insoportablemente caliente. Aunque no es el calor de una llama viva ardiendo, sino el de brasas que nunca se apagan. Aquí hay tumbas abiertas que arden desde dentro. Y las almas de los herejes, de aquellos que negaron verdades de la fe, están atrapadas en estos sepulcros de fuego por siempre. Algunos gritan desde dentro, otros yacen en silencio, pero todos y cada uno de ellos arden sin consumirse. Dante se encuentra aquí con líderes religiosos y filósofos que enseñaron doctrinas contrarias a la fe de su tiempo. Y su castigo no es solo físico, porque esta tortura horrible se la completa con una soledad profunda. Porque en cada tumba ellos están solos, sin poder comunicarse con nadie, sin poder ver a nadie. El silencio de este círculo es diferente. Y no es calma, sino condena total lo que vemos. Pero para, un segundo. ¿Quién es este hombre, Dante, para atreverse a mapear el infierno con tanto detalle? Bueno, la respuesta es sumamente interesante, porque Dante no era sacerdote, no era profeta, sino más bien un político. Sí, así como escuchás, un político que fue traicionado, expulsado y exiliado de su hogar, Florencia, Italia. Por lo que usó su genio para una dulce venganza. Escribió un poema en el que puso a sus enemigos personales en los peores círculos del infierno, describiendo sus torturas con lujo de detalles. Ahora, ¿por qué su visión y no otra se hizo tan famosa? Bueno, la respuesta es bastante simple. Él la escribió en italiano, el idioma del pueblo, en un contexto en el que la iglesia solo tenía reuniones en latín, una lengua que hablaban los sacerdotes. Además, las imágenes fueron tan brutales y precisas que se grabaron a fuego en la mente de todos los creyentes por casi 700 años. Un poeta usando su arte como arma, y hablando de armas, es momento de bajar al séptimo círculo, porque aquí es donde el infierno se vuelve realmente sangriento. Nivel 7, violencia. A partir de acá las metáforas se dejan a un lado y lo que comenzamos a ver es puramente dolor. El séptimo círculo es una meseta rota por ríos, bosques y desiertos, pero cada elemento natural está maldito. Y la violencia acá no es solo un acto, es un clima, un suelo y una atmósfera. De hecho, Dante divide el nivel 7 en 3 anillos y cada uno castiga un tipo distinto de violencia. El primer anillo del séptimo nivel es el flegetonte, un río de sangre hirviendo. Como escuchás, no es lava, es sangre viva que sube y que baja. Ahí se sumergen a tiranos, asesinos y señores de la guerra que derramaron sangre en vida. Y si un condenado intenta salir a tomar aire, un centauro armado le dispara y lo obliga a hundirse otra vez. El segundo anillo, en cambio, es un bosque de troncos negros. Los árboles acá no tienen hojas y tampoco hay pájaros. Lo que nos encontramos son arpías, criaturas con cuerpo de ave y rostro de mujer que chillan mientras arrancan pedazos de las ramas secas. Ahora, si hacemos un poco de zoom y prestamos atención, veremos que la madera sangra y el motivo es bastante escalofriante. Estos árboles en realidad son personas que atentaron contra su propia vida, personas que no pueden caminar, no pueden abrazar ni llorar porque su voluntad de negarse el cuerpo en la tierra se convierte en una condena eterna de vivir sin él. Un castigo de lo más brutal, pero no tan brutal como el tercer anillo del círculo 7, que es literalmente un desierto bajo lluvia de fuego. Mientras el suelo arde, la arena quema, del cielo caen copos encendidos de fuego. Y no hay protección o refugio posible. Aquí se ubican los blasfemos, los sodomitas y también los usureros. Todos grupos de personas que, según Dante, han torcido lo que recibieron como bueno. Y sin embargo, por brutal que parezca este paisaje, Dante todavía cree que esto no es lo peor, porque lo que viene es algo que desafía la imaginación. El mismo Lucifer encerrado en hielo, masticando traidores por la eternidad. Pero antes de llegar a el último círculo, pasemos al nivel 8.
fraude. Si lo que viste hasta acá te pareció brutal, querido, prepárate, porque para Dante el fraude es un pecado mucho peor que todos los anteriores, porque usa la inteligencia, quizás el gran regalo de Dios a la humanidad, para engañar. Este es el octavo círculo, Malevolge, un anfiteatro gigantesco con 10 fosas, cada una con una tortura a medida para cada tipo de estafador. Y no vamos a detallar una por una, pero vamos a hacer un paneo general para ver lo horrible de este paisaje. Por allá se pueden ver a los aduladores hundidos en excremento, tan sucios como sus palabras. También están los falsos profetas, con la cabeza torcida hacia atrás, condenados a mirar solo su pasado. Pero en la fosa de los políticos corruptos, Dante se detiene. Como hombre traicionado y exiliado, se asegura de que sufran. Los hierve en un lago de brea hirviendo y si intentan asomar la cabeza, demonios con ganchos los vuelven a hundir sin parar. Más abajo están los hipócritas, obligados a caminar con pesadas capas de plomo que por fuera parecen de oro brillante, y a los ladrones en un nido de serpientes que los muerden y los convierten en cenizas, solo para que se regeneren y sufran otra vez. Desde lo que hoy conocemos como fake news hasta la estafa, pasando por la traición y la manipulación, Dante vislumbra una pesadilla peor para cada mentira. Y sin embargo, todo este dolor es solo el preámbulo, porque Dante guarda su golpe final para el último descenso. Y olvídate de todo lo que viste hasta ahora, porque el fondo del universo, como te he adelantado, no está caliente, sino muy frío. Llegamos al círculo 9, la traición. Llegamos al fondo del fondo, al noveno círculo. Y aquí no hay caos ni gritos, sino un silencio absoluto. Porque la traición no es un acto pasional, como uno podría pensar, sino un acto frío y premeditado, que apaga la confianza y que congela el alma. El castigo es simple, un lago congelado gigantesco, y a medida que bajás el crimen es peor y el hielo más profundo. Primero ves a aquellos que traicionaron a su familia, congelados hasta el cuello, con las lágrimas helando sus ojos y sellándolos para siempre. Luego puedes ver a los traidores a la patria y a sus amigos. A ellos el hielo los cubre casi por completo, pero aquí Dante revela la idea más terrorífica de todas. Algunos de ellos ya están aquí en el infierno con su alma congelada, mientras en la tierra un demonio ocupa su cuerpo y sigue viviendo su vida. Finalmente, en el centro absoluto del infierno llegas a la traición definitiva, que es la traición a Dios. Los cuerpos están completamente encapsulados en el hielo, son estatuas mudas en una tumba de cristal, y en el centro de todo lo puedes ver. No es un rey de fuego comandando ejércitos, sino una bestia inútil y patética, atrapada hasta la cintura en el hielo que él mismo genera. Con sus tres caras mastica eternamente a los tres mayores traidores de la historia: Bruto, Casio y Judas Iscariote. En un intento desesperado por escapar, mueve sus alas, pero lo único que logra hacer es crear viento helado que continúa congelando todo este círculo. Su propio odio es su cárcel, porque acá está la gran enseñanza de Dante: el mal es incapaz de crear, sino que se devora y se destruye a sí mismo. Sin lugar a dudas, este ha sido un viaje increíble. Pero amigos, no es la palabra de Dios. La Biblia no nos da un mapa con 9 círculos del infierno ni nada de eso. Es mucho más directa, porque hay 3 palabras para describir el castigo eterno. Uno es el Sheol, la morada de los muertos. Otro es el Gehenna, en el que arde un fuego que nunca se apaga. Y finalmente, como último destino para todos los malignos, está el lago de fuego que aparece en Apocalipsis. Pero más allá de las imágenes de fuego, castigos y torturas, hay una idea central en todo esto que es mucho más aterradora de lo que hemos visto. Y es que el verdadero infierno bíblico es la separación total y definitiva de Dios. Y quiero que por un segundo imagines tu vida, pero eliminando por completo cualquier rastro de amor, de bondad, de esperanza y de luz. ¿Te imaginas cómo sería tu vida así? Bueno, esa desolación va a ser el verdadero castigo. Porque si uno no elige pasar con Dios la vida en la tierra, ¿por qué pasaría con Él la eternidad? Sí, los 9 círculos del infierno de Dante son ficticios, pero yo creo que nos sirven para preguntarnos: ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Estoy a cuentas con Él? ¿Cómo está mi relación con Cristo? Y mientras te haces esa pregunta, yo te digo que la respuesta siempre va a ser caminar hacia Él, hacia esa vida eterna, hacia la luz del mundo que fue creada aún antes de la primera sombra, aún antes de la caída de Lucifer. A Él tenés que acudir. Pero si querés saber más sobre cómo era el mundo antes de la traición de Satanás y antes de la creación de Adán y Eva, podés hacerlo viendo este video justo acá, porque la historia de su origen creo que lo cambia todo. Mi nombre es David, los saludo desde Argentina, que Dios los bendiga. Chau, chau.